Muy buenas tardes a todos los presentes. En esta ocasión continuamos con las conferencias en este periodo de la tarde. Les agradezco a los que están participando. El día de hoy nos acompaña Mariana Bustamante Eduardo. Les voy a hablar un poquito sobre la reseña de Mariana y su trayectoria. Ella es doctora, PhD, obtuvo su licenciatura en biología en la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Continuó con sus estudios en Suiza, donde obtuvo la maestría en biología con una orientación en genética, desarrollo y evolución en la Universidad de Ginebra. En 2018, Mariana obtuvo su doctorado en el área de bioquímica y biología molecular en la Universidad de Berna. Su tesis tuvo como tema la investigación de tests de expresión multigénica y el rol del receptor de progesterona en el cáncer de mama. Después de que obtuvo su doctorado, Mariana trabajó como asistente en la investigación de la Universidad de Lausana. En septiembre de este año va a comenzar un nuevo recorrido con un postdoctorado en la Universidad del Noroeste de Chicago, Estados Unidos, que es una institución que se encuentra en el top 10 americano del área de investigación. El trabajo que Mariana nos va a presentar hoy, en parte, y otras investigaciones se han publicado en diferentes revistas científicas indexadas de alto nivel, y entre sus publicaciones también se destaca el libro guía Biología para el examen de ingreso a la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad Mayor de San Simón. Así que, Mariana, te damos la muy grata bienvenida y bueno, pues la sesión es toda tuya para que nos puedas presentar tu temática. Muchísimas gracias, Lucía. Antes de empezar, quiero agradecer al comité organizador de este segundo Congreso Internacional de Biotecnología, Bolivia Innova, por darme la oportunidad de presentar parte de lo que fue mi tesis de doctorado en este evento. En los próximos 20 minutos voy a hablar acerca de la caracterización molecular de células de cáncer de mama con capacidad normal o reducida de responder a la progesterona. Pero primero, ¿qué es el cáncer de mama? El cáncer de mama es un conjunto de enfermedades donde se observa una proliferación maligna de células epiteliales que recubren los lobulillos o conductos mamarios. Esto puede ocurrir después de que las células sufren mutaciones o aberraciones epigenéticas que le dan a la célula la capacidad de dividirse sin control, la capacidad de invadir, incluso la capacidad de migrar y de producir metástasis. El cáncer de mama es el cáncer más común entre las mujeres. Aproximadamente 1.6 millones de nuevos casos son diagnosticados cada año. También se dice que 1 de cada 8 mujeres que viva hasta la edad de 85 años desarrollará el cáncer de mama. Aproximadamente un 70% de cánceres de mama son positivos para el receptor de estrógeno. ¿Y esto qué significa? Significa que estos tumores dependen del estrógeno, que es la hormona femenina, para crecer. Entonces, ¿qué sucede? En presencia de estrógeno, el receptor de estrógeno se une a la hormona. Esto hace que el receptor se active e interactúe con el ADN y esto resulta en la expresión de genes blancos. Estos genes están involucrados en proliferación y supervivencia. A pesar de que el receptor de la progesterona es un gen blanco del receptor de estrógeno, aproximadamente 1 de cada 3 tumores son negativos para este receptor. Muchos estudios han mostrado que la supervivencia global y libre de enfermedad en pacientes con tumores negativos para el receptor de la progesterona es más corta que en pacientes que tienen tumores positivos para los dos receptores. Entonces, ¿cuál es el rol del receptor de la progesterona en el cáncer de mama? El receptor de la progesterona pertenece a la misma familia de receptores hormonales que el receptor de estrógeno. Por lo tanto, actúa de una manera similar. En presencia de la progesterona, el receptor se une a la hormona. Esto hace que el receptor se active e interactúe con el ADN y esto resulta en la expresión de genes blancos. Algo muy interesante fue observado aproximadamente 4 años atrás por científicos de la Universidad de Cambridge en el Reino Unido. Ellos observaron que el receptor de progesterona no solamente es un gen blanco del receptor de estrógeno, sino que también es una proteína asociada a este receptor y guía al receptor de estrógeno hacia lugares del ADN
donde se encuentran genes que tienen una acción más antiproliferativa. Por un lado, se conoce muchísimo acerca del receptor de estrógeno. Durante varios años, mucha gente se ha focalizado en estudiar este receptor. También el tratamiento antiestrogénico ha demostrado ser muy eficiente en las mujeres con cáncer de mama con el receptor de estrógeno positivo. Sin embargo, el rol del receptor de la progesterona en el cáncer de mama es aún poco conocido. Aparentemente, este receptor tiene un rol protector. Es por eso que nosotros decidimos focalizarnos en el estudio de este receptor y nos formulamos el siguiente objetivo. El objetivo de estudiar el rol de este receptor en el contexto del cáncer de mama positivo para el receptor de estrógeno. Para poder cumplir con este objetivo, teníamos que pensar en una estrategia. Una opción era la de comparar tumores que sean positivos para los dos receptores y tumores positivos solamente para el receptor de la progesterona. Estrógeno, perdón. Sin embargo, el hecho de que los tumores sean tan heterogéneos, además de que sea tan difícil obtener este material biológico, hizo que rechazáramos esta opción. Una alternativa era la de comparar líneas celulares. Una línea celular positiva para el receptor de progesterona versus una línea celular negativa para este receptor. Sin embargo, el hecho de que las líneas celulares estén en cultivo durante tantos años hizo que dudáramos acerca de esta estrategia, ya que si, por ejemplo, comparamos estas dos líneas celulares, posiblemente las diferencias que encontremos entre estas no van a estar asociadas al receptor de la progesterona. Es por eso que decidimos desechar también esta opción. Entonces, nos planteamos un nuevo objetivo. El objetivo de generar un modelo in vitro de células de cáncer de mama con capacidad reducida de responder a la progesterona para poder compararlas con células con capacidad normal. Para esto decidimos usar una sola línea celular, la T47D. Esta línea celular es positiva para los dos receptores. Y en base a esta línea celular, generar células con una capacidad reducida a responder a la progesterona. Para esto, usamos la tecnología CRISPR. Seguramente muchos de ustedes saben que la tecnología CRISPR utiliza a la proteína Cas9 y a una guía de ARN para dirigirse a un lugar específico en el ADN. En nuestro caso, al receptor de la progesterona. Una vez que el Cas9 se encuentra en el lugar del receptor de la progesterona, esta proteína va a realizar un corte. Este corte va a ser reparado por la maquinaria celular, pero durante esta reparación, algunos errores van a ser introducidos. Y a consecuencia de esto, probablemente el gen va a ser inactivado. En este caso particular, nosotros decidimos usar más de una guía. Usamos 2 o más guías para poder introducir deleciones grandes en el ADN, para poder también aumentar la probabilidad de inactivar al receptor de la progesterona. Entonces, usando el sistema CRISPR, obtuvimos unas células que denominamos PR-low, ya que el nivel del receptor de progesterona era bajo. En paralelo, generamos a nuestras células control. Para esto, utilizamos también a la proteína Cas9 junto a la guía del gen luciferasa. Es importante recalcar que el gen de luciferasa no se encuentra en nuestras células. Entonces, la diferencia entre nuestras células control y las células PR-low es el nivel de expresión del receptor de la progesterona. Es por eso que si comparamos estas dos células, nos parecía una muy buena opción para estudiar el rol del receptor de la progesterona. Entonces, nuestro próximo paso era el generar 3 réplicas biológicas, 3 de PR-low, 3 de nuestro control. Una vez que teníamos las células, sometimos a algunos tratamientos sin hormonas, tratamientos con hormonas. Tratamientos sin hormonas, al que llamamos vehículo, tratamiento de progesterona solo, tratamiento de progesterona y estrógeno. 8 horas después de este tratamiento, el ARN fue extraído y este ARN
fue utilizado para preparar librerías para secuenciar el ARN mensajero. Después de esto, procedimos con el análisis de expresión génica. Sin embargo, antes de pasar a la secuenciación, ya que la secuenciación es una tecnología bastante cara, teníamos que asegurarnos que nuestras células PR low eran realmente PR bajo. Entonces hicimos lo siguiente, utilizamos a unos plásmidos de expresión de la luciferasa. Estos plásmidos están bajo el control del receptor de la progesterona. Entonces, en presencia del receptor de la progesterona más la progesterona, el gen de la luciferasa es expresado. Lo que observamos en nuestras células control es que después del tratamiento con progesterona, vemos que hay una inducción del gen de la luciferasa. ¿Y qué pasa en nuestras células PR low? Pues también observamos que hay una inducción del gen, pero esta inducción es mucho más baja, es aproximadamente o en promedio 5 veces más baja. También decidimos medir la expresión de genes que conocemos que están controlados por el receptor de progesterona. Hicimos esto usando la PCR cuantitativa. Por ejemplo, si vemos aquí el gen GREB1, podemos ver que la inducción de este gen en nuestras células de control es mucho más alta que en nuestras células PR low. Observamos algo muy similar para los otros genes. Estos resultados nos dieron la confianza de seguir adelante con nuestros experimentos y procedimos con la secuenciación del ARN mensajero y con el análisis de expresión génica. La primera cosa que hicimos fue el estudiar a los genes expresados diferencialmente entre los grupos experimentales. Por ejemplo, si comparamos a nuestro tratamiento vehículo con progesterona o al tratamiento vehículo con estrógeno y progesterona, pudimos identificar a genes que responden al tratamiento de estas hormonas. Si comparamos a nuestras células de control con nuestras células PR low, podemos identificar a genes que están directamente relacionados con el receptor de la progesterona. Primero nos enfocamos en los genes expresados diferencialmente después del tratamiento de progesterona e identificamos en el control más de 6,000 genes que estaban diferencialmente expresados, mientras que en PR low solo 1/3 de estos genes respondió a la progesterona. Esta es una buena señal y muestra también que nuestras células PR low realmente tienen un bajo nivel de respuesta a la progesterona. Sin embargo, decidimos darle una mirada más profunda a estos genes y esto se puede observar en esta figura. En esta figura pueden ver a los genes expresados diferencialmente después del tratamiento de progesterona, en verde en el control y en rojo en PR low. Estos genes han sido ordenados en base a los valores del grupo control, desde el gen que está más inducido al gen que está más reprimido. Y lo que observamos aquí, primero, es que aproximadamente 66% de los genes que responden a la progesterona están solamente expresados en el control. El 31% de los genes están modulados en el control y en PR low. Sin embargo, la modulación en PR low es mucho más baja. Esto se puede observar a simple vista. Por ejemplo, si vemos a los genes inducidos, podemos ver que la mayoría de los puntos rojos están por debajo de los puntos verdes. Observamos algo similar con los genes reprimidos. Podemos ver que la mayoría de los puntos rojos están por encima de los genes reprimidos. Esta figura nos muestra o nos confirma que nuestras células PR low realmente tienen un nivel bajo de receptor de la progesterona. Entonces nos dio la confianza de seguir adelante con nuestras comparaciones. La siguiente comparación era la comparación entre el control y PR low. Lo que observamos es que 58 genes estaban diferencialmente expresados entre control y PR low en ausencia de hormonas, mientras que más de 3,000 genes estaban diferencialmente expresados entre el control y PR low cuando la hormona progesterona o estrógeno y progesterona estaban presentes.
Esto muestra que la mayor diferencia entre las células de control y las células PRLO está relacionada con el receptor de la progesterona. Para realizar esta comparación específica, decidimos focalizarnos solamente en el tratamiento de estrógeno y progesterona. Hicimos esto por dos razones muy importantes. Primero, es que los tumores en condiciones fisiológicas están expuestos a las dos hormonas juntas. Segundo, es que el receptor de estrógeno y el receptor de la progesterona interactúan dentro de la célula. Entonces era muy importante tener a estos dos receptores activos. Entonces, en base a los 3.352 genes que estaban diferencialmente expresados entre el control y PRLO, decidimos hacer un análisis de enriquecimiento de ontología génica. Hicimos esto para ver si estos genes están involucrados en procesos biológicos de manera significativa. En esta figura podemos observar a 30 procesos biológicos altamente significativos. Para cada proceso también podemos ver el porcentaje de genes presentes en nuestra lista de genes del total de genes anotados en cada proceso. De estos 30 procesos biológicos, 11 han sido ya descritos en el contexto del cáncer. Estos están marcados con un asterisco o con un más. Algo muy interesante es que 7 de ellos han sido descritos en el contexto del cáncer de mama. Curiosamente, estos 7 procesos biológicos están asociados de una u otra manera con el receptor acoplado a proteínas G, GPCR. Algo muy interesante de los miembros de esta familia de receptores es que son muy conocidos también en el contexto del cáncer. Y es interesante que también han sido implicados en el desarrollo, la invasión y la metástasis del cáncer de mama. Entonces, gracias a este modelo in vitro de células control y células PRLO, pudimos identificar 7 procesos biológicos muy interesantes y además pudimos observar que existe una relación entre el receptor de la progesterona y el receptor acoplado a proteínas G. Algo muy interesante sería estudiar esos dos receptores en el contexto del cáncer de mama positivo para el receptor de estrógeno. Ahora quiero hablarles de un gen. Este gen es el CXCR4. Este gen es el gen que más disminuyó después del tratamiento con progesterona y estrógeno en nuestras células de control, como pueden ver aquí. Este gen me llamó muchísimo la atención porque era el primero en la lista en los genes reprimidos. Y es un gen bastante conocido. Este es un receptor de quimiosinas. Es miembro también de las GPCR y tiene un rol muy importante en el contexto del VIH, también en el contexto del cáncer. Y en el cáncer de mama tiene un papel importante también en las metástasis. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Si recapitulamos, es que en presencia del receptor de progesterona, este gen está reprimido. En ausencia del receptor de la progesterona, vemos que esta represión no existe. Este receptor estaría relacionado con la agresividad de las células. Entonces, podríamos especular un poco y decir, bueno, estas células tienen una baja expresión de este receptor, entonces son menos agresivas. Estas células tienen una expresión más alta de CRCE4, entonces son más agresivas. Si seguimos especulando, a veces me gusta especular un poco, podría decir que una de las acciones protectoras del receptor de progesterona es justamente el bajar la expresión de este receptor. Y obviamente, en ausencia del receptor de la progesterona, no tenemos esta acción protectora. Sin embargo, existen también inhibidores de este receptor, por lo que podríamos pensar que un tratamiento con estos inhibidores podría reducir la expresión de este gen, por lo tanto las células podrían volverse menos agresivas. A mí me gusta mucho este gen porque pienso que tiene mucho potencial en el contexto
del cáncer de mama ER positivo, PR negativo. Con esto quiero terminar concluyendo que gracias a la herramienta CRISPR pudimos generar un modelo in vitro para estudiar al receptor de la progesterona. Este modelo nos permitió identificar genes e incluso 7 procesos biológicos que han sido afectados por la progesterona. Estos procesos son muy interesantes ya que han sido implicados en el desarrollo, en la invasión y en la metástasis del cáncer de mama. Estos procesos biológicos y estos genes identificados, por ejemplo, el CXCR4, tienen mucho potencial y sería muy interesante poder estudiarlos de manera más profunda en el contexto del cáncer de mama ER positivo, PR negativo. Este tipo de cáncer es un poco más agresivo que los cánceres con doble positividad de los receptores. Para finalizar, quiero agradecer a todas las personas que han formado parte de este proyecto, principalmente a mi supervisor de doctorado, el profesor Roy Fiacchi. También quiero agradecerles a ustedes por su atención y ahora cedo la palabra por si hay algunas preguntas. Muchísimas gracias, Mariana. Esta ha sido una charla fenomenal, ha sido excepcional. Yo creo que nos has mostrado cómo puedes utilizar nuevas técnicas y cómo estas pueden aplicarse en diferentes contextos. Primero, excelente la calidad del trabajo, cómo lo has presentado, la claridad. Nuevamente aprovecho para llamar a los asistentes que tengan preguntas, por favor, en el chat de nuestra aplicación de Bupa. Si desean hacerlas, por favor, para que se las hagamos a Mariana. Y posteriormente, no se olviden, una vez que hayamos finalizado, que tienen que hacer un rating de nuestra presentación. Todavía no tenemos preguntas, pero a mí me encantaría hacerte dos. Una de ellas es estas vías que estaban caracterizadas después del enriquecimiento que hiciste. Algunas sí estaban ya identificadas en procesos de cáncer, pero ¿qué opinas tú sobre las que no estaban identificadas previamente en el proceso de cáncer? Y cómo esto podría abrir paso al estudio de nuevos genes, de nuevas vías que podrían también contribuir en el proceso de, quién sabe, a futuro investigaciones y posibles tratamientos. Claro, me parece que estos procesos biológicos tienen también muchísimo potencial. Obviamente por razones de, por ejemplo, uno tiene que escribir un paper y tienes que decir, tienes que discutir, nos focalizamos en los procesos que ya han sido descritos de alguna manera en este contexto. Pero yo creo que hay mucho potencial en estudiar los procesos que puedan tener sentido en lo que es el cáncer. Tal vez hay procesos que, bueno, no los vamos a estudiar por estudiar. Habría que tal vez interiorizarse un poco de cada proceso y poder seguir y ver y pensar cómo podríamos ver si en nuestras células, en este caso las células en el contexto de estrógeno, receptor de estrógeno positivo, si existe algún potencial. Puede ser, tal vez están involucrados en la proliferación, en la invasión, en la metástasis. Obviamente, esto puede servir para generar nuevo conocimiento. Perfecto, Mariana, muchas gracias. Una pregunta que nos hacen por nuestro chat es, ¿qué es lo que se tendría que tomar en cuenta para la realización del diseño experimental utilizando la técnica de CRISPR-Cas? Bueno, es muy importante conocer el gen que queremos inactivar. Esa es una cosa muy importante. Conocemos el gen, por ejemplo, en el contexto del cáncer, muchos genes no tenemos solamente 2 copias, tenemos 2, 4, 6 copias. Entonces, si queremos inactivar un gen que tiene muchísimas copias, tenemos que pensar en una alternativa para asegurarnos de poder inactivar este gen. Entonces, cosa muy importante, conocer al gen. Segunda cosa muy importante es pensar dónde queremos inactivar al gen. Tenemos, por ejemplo, en el proyecto que hicimos aquí, pensamos en el exón número 1 para tener la mayor probabilidad de inactivar este gen. Entonces tenemos que pensar dónde nos conviene, tenemos que pensar qué queremos hacer, porque si queremos inactivar al gen, si queremos estudiar tal vez una mutación específica, eso también es muy importante. Y otra cosa que es muy importante también es conocer a las células con las que queremos trabajar. En este caso, las células, con estas células fue imposible
conseguir un knockout, porque a estas células no les gusta ser clonadas, no les gusta proliferar solas. Entonces también es importante, tal vez en este caso era la mejor célula para este estudio, pero seguramente para otro estudio uno podría utilizar unas células que se puedan clonar y con las que podamos generar un knockout. Perfecto, Mariana. Dentro de lo que es CRISPR-Cas, nos preguntan, y en tu experiencia que lo has realizado, ¿cuán difícil es establecer en un laboratorio los métodos de CRISPR-Cas? No es muy complicado porque, bueno, hay diferentes alternativas, ¿no? Porque lo que necesitamos es introducir dentro de la célula a la proteína y a esta guía de ARN. La podemos introducir en forma de plásmido. Y estos plásmidos son bastante fáciles de conseguir. Hay muchos laboratorios que los han donado a un, ¿cómo se dice? A un banco de plásmidos. Entonces, uno los consigue por precios no muy caros. Entonces, no me parece que sea una limitación. Siempre hay las alternativas y no es una técnica muy complicada. Perfecto. Y ya dentro ahora de el gen que te ha llamado mucho la atención por ser uno de los más diferencialmente expresos, como ya dando una empatadita final, nos preguntan si tú sabes si hay otros estudios que hayan asociado este gen en algún otro tipo de cáncer. Sí, este gen ha sido estudiado en otros tipos de cánceres también. Ahorita no estoy muy segura, no puedo decirles en qué tipo de cáncer, pero incluso en el cáncer de mama ya es conocido. No en el contexto del receptor de estrógeno positivo, pero sí en los tipos de cáncer de mama que son negativos para estos receptores. Pero sí existen muchos estudios, existen muchos trabajos en los que se están utilizando estos inhibidores. Y eso es justamente lo que yo te quería preguntar. ¿Existe algún inhibidor que se encuentre comercialmente disponible para este gen? Sí, existen ya unos cuantos inhibidores que son aprobados y que están disponibles. Por eso también a mí me gusta mucho este gen porque pienso que hay potencial y además que no sería muy complicado conseguir los inhibidores para seguir un paso adelante y estudiar a este gen. Ya finalizando, una última pregunta. ¿Qué crees tú que falta dentro de la comunidad científico-académica para dar el paso a la comunidad médica, ¿no? Presentar estos trabajos, tú ves que es posible, ves la apertura de los médicos como para poder implementar algún tipo de esta terapia utilizando inhibidores de CXR4? Sí, la verdad es que sí veo que hay mucha apertura. En realidad, por lo menos aquí en Suiza, muchos de los laboratorios o muchos de los investigadores principales de los laboratorios son médicos y ellos sí están muy interesados en la parte de la investigación. Entonces, me parece que sí es importante seguir investigando, seguir presentando los trabajos, porque por lo menos a todos los que están dentro del área de la medicina, que son médicos, sí les interesa. Tal vez no tienen el tiempo de realizar la investigación, pero sí es posible colaborar con ellos y sí es posible pensar tal vez en algún proyecto conjunto. Perfecto, ya estamos sobre la hora nuevamente, Mariana. Te agradecemos por tu disponibilidad, por darnos